Venía un escrito que leí hace un tiempo. ¿Se estoy viendo bien? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Un escrito de una autora cristiana que se llama Christine Caine, que le llamó Entre el sonido y la visión. Y le decía así: ese espacio entre el momento en que escuchas el sonido de la lluvia en el espíritu y aquel en que la sientes en los pies, esa es la zona de fe. Ahí es donde caminas por fe y no por vista. Y ahí es donde se forjan las personas persistentes. Repito la idea: ese espacio entre el momento en que escuchas el sonido de la lluvia y aquel que la siente sobre tu piel es un espacio muy especial. Y me encantó la frase, tu zona de fe. Cuando pensamos en el andar de nuestra vida cristiana, viene siempre esta idea: estamos caminando en nuestra zona de fe o estamos fuera de la zona de fe. Los cristianos tenemos que comprender que hemos sido llamados por el Señor para vivir en ese espacio. Es una zona de fe. De hecho, no estamos viviendo por nada tangible. No estamos esperando nada tangible. No estamos confiando en nada que podamos nosotros definir, sino estamos nosotros creyendo y aceptando y viviendo cada día por fe. ¿Es así o no? Usted y yo nos levantamos cada día y decidimos enfrentar nuestra vida en fe, vivir en fe. Esa zona de fe es el espacio que existe entre el momento en que oramos, Dios hace una promesa y vemos el cumplimiento. Es el espacio entre elevar la oración y recibir la respuesta. Es el espacio entre escuchar a Dios decir, confía en mí, y tener una evidencia de que Él ha contestado la oración. Sí, es una experiencia diaria. Quizás usted y yo también tenemos un motivo de oración, todo el que todavía estamos viviendo en la zona de fe. Estamos creyéndole al Señor, estamos confiando en el Señor, pero todavía no tenemos la respuesta. La mayoría de nosotros disfrutamos de la lluvia, las bendiciones contestadas, los avances, la sanidad, la restauración, pero ¿y aquellas oraciones que todavía no tenemos respuesta? Es difícil, Elías, ¿no verdad? Cuando hay silencio de Dios, cuando hemos orado y nada parece haber cambiado, cuando hay un vacío, ¿lo ha pensado usted? ¿Se ha puesto allí a detenerse en este momento? Sin embargo, a eso le llamamos nuestra zona de fe. Es aquel lugar realmente o el espacio entre la promesa de Dios y Dios realizando la obra. Pero es un espacio bien especial. La lluvia pues puede cambiar nuestras circunstancias, pero la espera transforma nuestro carácter. Y entienda bien, el propósito final de Dios siempre es que Luisito, tú y yo seamos conformados más a la imagen de Jesucristo. Dios no está allí simplemente y no envió a Jesucristo para resolver nuestros minúsculos problemas en la dimensión de Dios, aunque para nosotros parezcan grandes, sino para transformarnos más en nuestro carácter a la imagen de Cristo. El avance puede alterar nuestra situación, pero las zonas de fe nos transforman en discípulos de Cristo. Y hoy quiero ir ahí a 1 de Reyes 18 y encuentro ahí una experiencia magnífica, ¿no verdad?, de Elías. Este hombre de Dios que tuvo un ministerio bien importante, un hombre de Dios que tuvo un ministerio magnífico en Israel, ¿no verdad?, y en el cual Dios le bendijo y vemos que la victoria de Elías fue de una y otra manera pues especial allí en el Señor. Pero Elías estaba desafiando a Acab. Y el desafío a Acab había sido que viniera una sequía devastadora. Acab y Jezabel habían llevado a la nación a la idolatría, a la adoración a Baal y el rechazo de toda adoración al Señor de Israel. Y Baal era adorado en todo. Y cuando pienso allí en la sequía que había venido por Elías,
A nosotros nos puede parecer simplemente un evento atmosférico, pero la adoración a Baal incluía que ellos creían que Baal era el dios del clima, de las estaciones y del tiempo. Y le adoraban así. Y de hecho que Dios mandara a través de la profecía de Elías una sequía era para demostrarle al pueblo que realmente Baal no tenía ningún poder, que el poder estaba en el Señor. Era más de una crisis ambiental, era una batalla espiritual entre el Dios pagano idolátrico que Acab había llevado al pueblo a servir y ahora la fe de Elías, el profeta de Dios. Anteriormente en el capítulo, pues Elías había desafiado a los profetas de Baal en el monte Baal. Dios había contestado la oración, los profetas habían sido derrotados, pero ahora venía algo más difícil. No va a llover. No va a llover. Pero había un mensaje más. Había un proceso de fe que Elías quería que Acab entendiera, de manera que después de aquel evento tremendo en el monte Baal, en el monte en que había derrotado a los profetas de Baal, pues, y la sequía estaba destruyendo al pueblo, había un mensaje del profeta para el rey, y el mensaje tenía que vivir en la zona de fe o no vivir en la zona de fe. De manera que cuando voy ahí al capítulo 18 del libro primero de Reyes, si encuentro la primera parte de la victoria de Elías, encuentro la segunda parte, el mensaje de Elías, aquel rey que había tenido junto al pueblo que reconocer que Dios tenía todo el poder cuando el fuego descendió del cielo y consumió a los profetas de Baal y que debían vivir en la zona de fe. De manera que Elías, después de haber derrotado a los profetas de Baal, pues llegó a Acab y le dijo: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y viene la primera idea que quiero compartirles. La fe escucha las promesas de Dios antes de que cambien las circunstancias. Es una primera idea que quiero compartirles. La fe escucha la promesa de Dios antes de que cambien las circunstancias. Bueno, había acabado de derrotar a los profetas de Baal. Y ahora, pues le estaba diciendo al mismo rey Acab, viene una lluvia grande. Pero hacía 3 años y medio que no llovía. Entiéndanlo ustedes. Y Elías estaba diciendo algo tremendo. Oigo una gran lluvia. Oigo una gran lluvia. Era una declaración extraordinaria. No se veía ninguna nube, no había ningún cambio en la atmósfera, no había nada que pudiera notar que venía lluvia, la tierra seguía seca, el cielo seguía despejado, la sequía era una realidad, pero el profeta le estaba diciendo a Acab: oye, come, viene una gran lluvia. Y cuando voy a esta palabra, bueno, sabe que me gusta estudiar la Biblia en varios idiomas, ¿no es verdad? Y encuentro que el idioma hebreo allí, la palabra se oye, la palabra sonido es go, que quiere significar una voz, algo que clama en voz alta, un estruendo. Pero la palabra gran es la palabra Hanón, que quiere decir un rugido, una multitud, abundancia, una lluvia, un aguacero intenso. No era simplemente unas goticas. Le estaba diciendo a aquel rey que había vivido 3 años y medio y que había llevado al pueblo a la idolatría: corre, que viene una gran lluvia. Pero no había ninguna señal de lluvia. Pero entienda bien, Elías estaba diciendo que podía oír esta lluvia. No significaba que estuviera practicando el pensamiento positivo. No estaba ahí en el tiempo de decláralo, recíbelo, ni nada de esto, ni un pensamiento positivista de que creo que tiene que ser. No había nada de esto. Elías no fingía que la sequía no existía. Una de las cosas que hace la fe en nuestra vida es que no niega la realidad. La fe contempla la realidad con honestidad y entendamos esto. Confía al mismo tiempo en la palabra de Dios, que es más fiable a las circunstancias, pero la fe real no consiste en creer lo que querramos y esperar que Dios haga realidad.
La fe consiste en creer lo que Dios ha dicho y confiar en Él. Tengámoslo presente. No es nuestros caprichos, sino lo que Dios ha dicho. Y Dios le había hablado al profeta. No había nubes, no había lluvia, todavía había sequía, pero la fe consiste en esto, en escuchar las promesas de Dios antes de que cambien. Dios le había prometido que llegaría la lluvia y la confianza de Elías se basaba en lo que Dios ha dicho. De manera que nuestra fe cada día debe consistir en escuchar lo que Dios ha dicho y edificar nuestras vidas sobre ello. Cuando Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, le dice, porque por fe andamos, no por vista. Es interesante. ¿Por qué andamos nosotros? ¿En qué tenemos puesto nuestra confianza? Miren, estamos viviendo en un tiempo como nunca antes en este país. El supuesto país de la seguridad. Como pastores, pues en los grupos que trabajo, pues me toca trabajar con un grupo interesante de personas que no tienen documentos. Es un grupo grande. De hecho, esta mañana animaba a algunos de ellos. Uno me decía así con confianza, pero bueno, pastor, yo estoy preparándome para ir al servicio, no sé si llegaré. Y cuando me dijo no sé si llegaré, yo sé a lo que se refería, ¿no? Pudiera ser interceptado por la ICE, pudiera ser llevado preso, pero me decía, pero yo me estoy vistiendo en fe. Me estoy vistiendo en confianza en el Señor, me estoy vistiendo en seguridad en el Señor. Por fe andamos. Por fe andamos. No, pero pueden suceder otras cosas, no solo tiene que ser un evento de migración, puede ser un accidente, una enfermedad o cualesquiera de las cosas que suceden en nuestra vida. Porque la palabra por fe es pisti, que significa confianza, seguridad, dependencia. No que no ignoremos las evidencias, ni aún el peligro que puede suceder, sino que confiemos en Dios. Porque el discípulo verdadero no pregunta qué veo, sino pregunta qué Dios ha dicho. ¿Qué Dios ha dicho? Es interesante. Piense usted, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos tenido fracaso? ¿Lo hemos tenido o no lo hemos tenido? Los felicito si ustedes no lo han tenido. Yo los he tenido. Y la mitad de las veces ha sido porque cuando Dios me ha dicho una cosa, he dudado en creerle. Y a veces, cuando Dios nos dice una cosa, pues tenemos que hacer lo que Dios dice. Tengo un grupo de amigos que son paratroopers, o sea, paracaidistas. Y ellos pues han sido oficiales del ejército de los Estados Unidos por muchos años. Uno me decía, bueno, había una cosa importante hablando de la fe porque eres cristiano. Cuando el jefe de la misión nos dice, salta, es la hora de saltar. No te preocupes que haya nubes. No te preocupes que parezca que el cielo está y el tiempo está difícil. Usted tiene que aprender a vivir en fe, decía él. Cuando el guía, el oficial a mando te dice salta, es la hora de saltar y tú saltas. Tú confías que el auxiliar te puso bien el paracaídas, tú confías que el lugar donde vas a caer está debajo, tú confías que detrás de esas nubes hay una pista, tú confías, tienes que confiar, es la hora. Es decir, si saltas después, unos segundos nada más, tienes que hacerlo en el momento. Por fe andamos, no por vista. Y la fe presenta la sustancia de una esperanza futura. Pero entienda bien, Dios no siempre cambia las circunstancias, porque quiere fortalecer nuestra vida interior. Nuestra confianza no está en última instancia en una situación mejor. Nuestra confianza está en Jesús. Quizás hoy estemos atravesando una sequía económica, emocional, espiritual, en relaciones, por un familiar, un hijo pródigo, por lo que sea. Quizás el cielo siga pareciendo vacío. Pero, ¿sabes? No permitas que un cielo vacío te haga dudar de un Dios fiel. Porque la fe escucha la promesa de que va a llover antes de sentir la lluvia. Es la primera verdad que quiero compartirles. La segunda verdad es esta: la fe persevera en oración cuando no hay nada que ver. No es fácil creer en lo que vemos, ¿no verdad? Es fácil creer en lo que vemos, ¿no verdad? Era fácil creer que Jesús es la respuesta y va a estar acá reunido en este lindo templo. Cada vez que lo veo me siento realmente agradecido con el Señor. Pero cuando era aquella vieja casita, Elian, aquella vieja casita con cosas destruidas, con el techo que no sabíamos,
con cantidad de cosas que botar en el patio. Pero doy gloria a Dios porque hombres de aquí vieron esto antes de que existiera. Antes de que existiera. Eso es fe. O verlo es fácil. Es fácil coger lo que ya está, pero verlo antes que exista. Verlo que aquí va a haber un lugar, que van a ver la gente, ven que se va a llenar, ven que muchos van a venir. Es fe. Y voy ahí al versículo 42 y 43, porque dice que Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la monte del Carmelo, y postándose en tierra, se puso sobre sus rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira al mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Bueno, Elías había anunciado la lluvia a Acab. Mire, Acab no era un rey para jugar, no era un chiste. Y la mujer, bueno, y mujercitas, no vamos a meter en ese lío. De todas maneras, Acab no era un rey para jugar y Jezabel tampoco. Elías le había dicho, come y bebe, viene una gran lluvia. Pero no había lluvia. No había lluvia. Y Elías se fue a la cima del monte Carmelo. Me llama la atención porque la escritura, a veces leemos la Biblia por arriba y Gerardo no nos damos cuenta de los pasajitos ahí, de las palabritas. Dice que Acab se fue a comer y Elías subió al monte a orar. Quizás acá te había invitado a Elías. Bueno, vamos, en lo que lleva ahí vamos a tomarnos un taquito, vamos a comernos ahí un churrasquito, ¿no verdad? Como esos que preparan allá en el camarote de algún bote, vamos a comer una carnita asada, ¿no verdad? No. No, tranquilo, no me metan en ese lío ahora. Vamos a seguir el mensaje. Seguimos el mensaje. Vamos al futuro por adelante. No, pero quiero que ustedes entiendan. Acab se fue a ocupar de las cosas triviales. Elías se fue a orar. Yo se lo había dicho. Pero no menguó en la oración. Y no fue una oración cualquiera. Subió a la cima del monte, se inclinó hasta el suelo, oró con el rostro sobre la rodilla. ¿Entienda bien? ¿Se imaginan ustedes cómo estaba orando? Y no fue una oración casual, no fue una oración distraída. Elías seguía otra cosa, se inclinó profundamente, puso su rostro sobre la rodilla, su cuerpo expresaba humildad, dependencia, intensidad espiritual y envió a su criado. Bueno, después que hemos orado, que hemos esperado, criado, no dice que Elías había levantado el rostro. Le dijo al criado, ve a ver el horizonte. Y usted y yo esperamos, ¿qué cosa? Como algunos, ¿no verdad? Que cuando viniera el criado le dijera, oye, lo que viene es tremendo. Ahí está una tormenta en el horizonte. Y cuando el criado vino le dijo, ¿qué le dijo Saraí? No hay nada. ¿Ha orado usted? ¿Y no ha visto respuesta? Yo sí. Oraste y no viste nada, ayunaste y no viste nada, obedeciste y no viste nada, viste a la iglesia y no viste nada, abriste la Biblia, perdonaste a la persona, resististe la tentación, dice el paso de fe, y al mirar la situación, no había nada. Son pruebas del Señor. ¿Y qué hizo Elías? Envió de vuelta al siervo. Y el siervo regresó sin noticia. Pero me llama la atención. Lo envió 7 veces. ¿Por qué, Luisito? 7 veces. Ustedes que están ahí fuerte estudiando, ¿no verdad? Cristian. 7 veces. ¿Por qué no 4? 8, 10 o 15. Porque el 7 es el número de la plenitud divina. Es el número de la perfección. 7 veces. Ve y mira. Oh, Elías pudiera haber dicho, bueno, voy a enviar al criado. No pasó nada. Wow, Dios falló. Dios falló, mira, lo envié y me había prometido que va a llover y me ha llovido. Wow, ya yo no creo más nada. Yo me voy. No.
Él no interpretó la demora como una negación, no permitió que el silencio anulara su respuesta. Siguió orando y siguió mirando. Elián, acuérdate de esto, no es solo orar, hay que mirar. Ha hecho un vistacito. Bueno, los esposos tenemos algunos problemas, por lo menos yo. Cuando mi esposo me manda a encontrar algo entre las gavetas de la casa, casi nunca lo encuentro. Está allí, ve a buscarlo, está allí, va a buscarlo, está allí, óyeme. Y de pronto ella viene y no muy contenta. Y cuando llega, abre la gaveta. Oye, pero si yo acabo de buscar ahí mismo, eso es una magia. Es que tú vas y no miras. Bueno, seguirá pasando en ese aspecto. Elías siguió mirando. No era un superhombre. Dice Santiago 5, 17, 18, que Elías era tan humano como nosotros y sin embargo oró fervientemente que no lloviera y no llovió 3 años y medio y luego cuando oró de nuevo el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar su fruto. Pero Santiago nos dice claramente que él no era una máquina espiritual, era un hombre de cansancio, miedo, desánimo y el siguiente capítulo lo demuestra, pero Elías envió a este ser humano común confiando en un Dios extraordinario. Eso es la fe. La fe ve cuando no hay nada porque confía en un Dios extraordinario, pero él oró con fervor. Y entienda bien la palabra que usa aquí el griego cuando está hablando Santiago, es una expresión que tiene un sentido intensificado. Y bueno, no lo voy a decir como se dice en griego para que no se sonrían, pero de todas maneras quiere decir que oró intensamente. Se entregó totalmente a buscar al Señor. Imagínate esto, la perseverancia no es un intento de agotar a Dios, es una forma en la que Dios nos fortalece con sus propósitos. Pasa como el agricultor, proviene de una familia de agricultores, ¿no verdad? Y la perseverancia es esta. El agricultor siembra, pone la semilla bajo tierra, prepara la tierra, la siembra y espera. Un día sale al campo, otro día sale al campo. Hay semillas que se demoran hasta 15 días en germinar. Y usted puede ver un campo arado, limpio, y pensar que no hay nada. Como pasó en una ocasión, llegué y le dije a un agricultor, bueno, ¿y qué van a sembrar aquí en este campo preparado? No, ahí ya está sembrado. Pero ¿cómo? Yo no veo nada. Ok, ahí está la semilla. Hay que esperar que dé fruto. Porque aunque tú no veas por sobre la tierra, debajo de la tierra está sucediendo el milagro. La vida está surgiendo. ¿Sabe? Algunas de las cosas más importantes de Dios ocurren bajo la superficie. Sino que Saraí y Cristian se toquen el vientre. ¿Sabe? Ahí algo que está sucediendo ahí todavía sin ver. Pero hay vida. Está ocurriendo. Cosas importantes en su vida y en mi vida ocurren bajo la superficie de Dios. Bueno, quizás no pueda ver lo que Dios está haciendo por la persona que oró. Quizás no veas cómo Dios está disponiendo las circunstancias, no veas las puertas que Él cierra para protegerte o que se prepara para abrir, pero la ausencia de movimiento no significa la ausencia de actividad divina, entiéndalo bien. Dice Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, si también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entienda bien, los discípulos perseverantes no se forman durante la lluvia. No. Los discípulos perseverantes no se forman bajo la lluvia, se forman cuando la sequía está ahí y todavía no ha llovido, pero creen que va a llover. Entiéndalo bien. Cuando todavía está ahí no ha llovido, pero creen que va a llover, porque nuestra responsabilidad es decir, sigo adelante porque el tiempo pasa y hay una palabra hermosa que me gusta aquí también. Voy al versículo 44 y 45. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, anda, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje.
En la séptima ocasión, una pequeña nube. Oh, no, era una gran tormenta. No era una nube oscura de esa que se nos forma allá en el bajo y queremos que correr porque, óyeme, se desarticula todo. No. Una pequeña nubecita allí como la palma de la mano. Pero no era nada impresionante. No era un cielo cubierto de nubes. No era una tormenta importante, era una pequeña nube. Pero Elías reconoció que aquella pequeña nube estaba conectada a una gran promesa. En ocasiones las pequeñas cosas de la vida están conectadas a una gran promesa y no menospreció de aquel comienzo, actuó en consecuencia, corre. Porque la fe no se limita a decir creo, comienza en la forma que se cree. Recuerden, Abraham salió sin saber a dónde iba, Noé construyó el arca antes del diluvio, Pedro salió de la barca antes que aquella agua le sostuviera, los discípulos repartieron el pan antes que se comenzara a multiplicar. La fe responde a una situación obediente. Responde a una situación obediente. Quiero que pienses esto, no menosprecies las pequeñas evidencias de la gracia. Quizás la persona por la que hayas estado orando haya hecho una pregunta espiritual difícil. Quizás la relación no se haya restaurado por completo, pero ha comenzado una conversación. Quizás no te hayas librado del viejo hábito, pero has dado el primer paso hasta la rendición de cuentas. Quizás la obra que has comenzado no haya crecido como imaginaba, pero hay una vida que ha sido tocada. Quizás tus fuerzas no se hayan vuelto del todo, pero te has puesto de pie de nuevo. Entiéndalo bien. ¿Qué vio? Una pequeña nube. Todo lo que vio el criado. Pero esa pequeña nube para un hombre de fe era suficiente. Repítalo. Era suficiente. Para un hombre de fe la pequeña nube era suficiente. Entiéndalo bien. Debemos comprender algo importante. La fe cree aunque no vea. Una fe madura dice, Señor, te pido la lluvia, pero te voy a seguir adorando en la sequía. Te pido una respuesta, pero confiaré en ti en el silencio. Te pido un avance, pero mi vida te pertenece. Ya sea que la respuesta llegue hoy, mañana o después de mucho tiempo. Y vivimos en la zona de fe. La historia de Elías nos señala la fidelidad de Dios, pero el Evangelio nos revela esa fidelidad con mayor claridad en Jesucristo. La humanidad experimenta una sequía espiritual profunda, más que por falta de cualquier lluvia física que está golpeando el mundo de hoy. Si ustedes han oído las noticias, en Europa hay grandes incendios, Canadá se está siendo devastada, hay una necesidad tremenda de lluvia física, pero el pecado es la mayor sequía que la humanidad pueda tener, lo ha separado de Dios, ha rechazado la autoridad de Dios. El hombre necesita reconciliación con Dios de manera desesperada. Jesucristo murió por nuestros pecados, recibió el juicio que nosotros merecíamos, fue a la tumba y al tercer día resucitó. Para quienes amaban a Jesús, los 3 días después de la crucifixión fueron el silencio más difícil. Pero el día de la resurrección selló la promesa que parecía imposible. El cielo estaba vacío, pero Dios no había terminado. La cruz nos dice que Dios nos ama. La tumba vacía nos dice que Jesucristo es el Señor. Entiéndalo bien. Es el Dios Todopoderoso. Ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Vivamos en nuestra zona de fe. Cuando la señal parecía pequeña, Elías actuó porque confiaba en que Dios cumpliría su promesa. Y eso se llama vivir en la zona de fe. No es fantasía, no es la negación de la realidad, no es fingir que no duele, sí duele. No es fingir que la decepción no importa, importa. Pero Elías decidió confiar en el carácter de Dios. Y sabe, la zona de fe es aquel lugar donde una convicción superficial se transforma en una confianza absoluta. El espacio no se desperdicia, Dios está allí. Y entienda bien, a veces Dios parece guardar silencio, pero Dios sigue obrando. La fe bíblica no es el resultado que deseamos, es la fe en un Dios que obra cuando todo parece imposible.
Entienda bien, escuche lo que Dios ha dicho. Quizás usted está viviendo en su zona de fe. Dios le ha prometido, Dios le ha dicho que lo va a hacer, pero todavía hay silencio del cielo. Escuche lo que Dios ha dicho. Construya sobre la palabra de Dios. Él lo ha prometido. Cuando no vea nada, ore. No es una poca oración. Es una oración persistente, profunda, constante, confiando en el poder y la misericordia de Dios. Es la oración profunda en su gracia. Sí, 7 veces fue el criado. Me llama la atención de que a veces tenemos una poca oración, no tenemos respuesta, nos desanimamos y ya Dios nos va a contestar. O asumimos que es la voluntad de Dios. Digo que es más fácil de poner una carita consagrada y decir, bueno, no fue la voluntad de Dios y ya. Y todos los demás dicen amén y todo el mundo está de acuerdo. Mira, había un hombre postrado en la cima del Carmelo con la cabeza entre las rodillas. No quería ni mirar. A veces he pensado que cuando la Biblia dice que Elías tenía la cabeza entre las rodillas era porque no quería ni mirar. Simplemente le decía al criado, ve. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Juan Carlos hubiéramos dicho, déjalo allá. 6 veces, 7 veces. ¡Ah, la tormenta! No, una nubecita como la palma de la mano. Ahí estaba el comenzar de la respuesta de Dios. El Espíritu te dice, ve y mira de nuevo. Ora otra vez por el hijo o la hija que se ha alejado, otra vez por el matrimonio que se siente distante. Ora otra vez por la iglesia, la comunidad, la nación, la sanidad. Ora otra vez. Pero da el paso de obediencia. Y entienda bien. Quiero terminar porque a veces me extiendo, pero un faro no elimina la tormenta, no aplaca las olas, no silencia el viento. Un faro en medio del mar no hace ninguna de estas cosas, pero sí se mantiene brillando para indicar a quienes viajan en la oscuridad que pueden encontrar el camino a casa. Entienda bien, el mundo necesita hoy, o el mundo no necesita cristianos que se derrumben cuando el cielo aparece vacío. Necesita discípulos que prediquen el mensaje. Aunque no he sentido la lluvia, sigo creyendo que Dios es fiel. Aunque no he recibido la respuesta, sigo adorando. No comprendo esta etapa, pero conozco a aquel que me sostiene. Puedo que esté caminando en el valle, pero no estoy caminando solo. Y me gusta cómo termina la historia. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel. Porque recuerda siempre, Dios responde y cumple su promesa. Dios cumple su promesa. De manera que al terminar en esta mañana, hermano, quiero animarles. Quizás usted esté viviendo en su zona de fe. Sí, está orando. Ha hecho su oración al Señor, pero todavía está esperando. Todavía está esperando. Sigue orando. Siga postrado. Siga confiando. Porque vivir en la zona de fe implica creer en Dios, aun cuando vemos nada. Pero confiar que el Dios que ha prometido es fiel a lo que ha prometido. Él les bendiga.